En este nuevo vídeo vamos a aprender acerca de la fórmula de Euler y la forma polar como alternativa para representar los números complejos. Empecemos conociendo un número muy especial en matemáticas. El número que os queremos presentar es el número de Euler, o más bien pronunciado Euler, también conocido como el número E, y es uno de los números más importantes en matemáticas. Sus primeros dígitos son estos. Leonhard Euler fue un matemático suizo que descubrió este número en el año 1728. E es un número irracional, lo que significa, como hemos visto en otros vídeos, que no se puede representar con una simple fracción. ¿Y cómo sabemos cuál es el número E o cuál es su valor? Bueno, en realidad hay distintas formas de calcular el número E. Una de ellas es utilizando lo que se conoce como una serie de Taylor, algo así. Si no conoces lo que es una serie de Taylor, te recomiendo que investigues un poco acerca de ello. Pero básicamente es una suma infinita de términos en el que cada número tiene un exponente mayor, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta y así sucesivamente. Pero Euler no es solo conocido por su número, también es muy conocido por la fórmula de Euler. La fórmula de Euler es una ecuación matemática que nos permite relacionar los números complejos con la trigonometría. La fórmula dice que el número e elevado a y multiplicado por x es igual que el coseno de x más y por el seno de x. Y en esta fórmula y es la unidad imaginaria, como hemos visto, e es el número de Euler y x es un número real expresado en radianes. Esta fórmula se utiliza para representar los números complejos en lugar de, como hemos visto hasta ahora, en una forma mucho más compacta y elegante. Y además, esta fórmula se utiliza para resolver multitud de problemas tanto en cálculo como en ingenierías. También es importante puntualizar que la fórmula de Euler es distinta a la identidad de Euler, que aunque están relacionadas no son lo mismo. La identidad de Euler, como podéis ver aquí, es e elevado a y multiplicado por pi más 1 igual a 0. Esta fórmula está considerada por muchos como la fórmula más bonita de las matemáticas. Y si os fijáis, razones no les faltan. La fórmula contiene el número e y el número pi, que son dos números muy curiosos y peculiares en matemáticas. Contiene además la unidad imaginaria, la i. Tiene el número 1 y el número 0. Y luego contiene las operaciones de la suma, la multiplicación y el exponente. Todo eso en una fórmula tan sencilla y bonita como esta. Ahora que hemos aprendido sobre el número e, la fórmula de Euler y la identidad de Euler, vamos a ver para qué nos pueden resultar tan útiles. Y para ello es importante conocer la diferencia entre la forma cartesiana de representar los números y la forma polar. Así que vamos a ello. Utilizando el plano cartesiano podemos marcar un punto en cualquier parte del plano, por ejemplo aquí. Esto nos indica que tenemos este punto a exactamente 12 puntos en el plano X y 5 en el plano Y. Es decir, podemos representar este punto como 12,5. En resumen nos indica cómo de lejos está y cómo de alto está el número con respecto a los ejes X e Y. Ahora bien, si queremos representarlo en su forma polar, esto lo que nos va a indicar es cómo de lejos está con respecto al origen y cuál es el ángulo que genera con respecto al eje X. Este mismo punto nos dirá que está a una distancia de 13 y que tiene un ángulo de 22,6 grados. Y esta sería la forma de representarlo con coordenadas polares. Para convertir entre coordenadas cartesianas o polares vamos a utilizar este triángulo, representando aquí X, el eje Y, la diagonal como R y el ángulo con la letra griega Z. Hemos dicho que con la forma cartesiana tenemos el punto colocado en 12,5 y en la forma polar en 13,22,6. Ahora bien, ¿cómo pasamos de uno a otro? En las coordenadas cartesianas sabemos que tenemos X por un lado e Y por el otro. Y en las coordenadas polares sabemos que tenemos R por un lado y el ángulo Z por el otro. Por tanto, si queremos pasar de cartesiano a polar, sabemos que X va a ser igual a 12 y que Y va a ser igual a 5. Por tanto, lo que nos falta por hallar es R. Sabemos por el teorema de Pitágoras que R al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. O lo que es lo mismo, que R será igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Solo tenemos que sustituir por estos valores
para hallar r. Así que r será igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144 más 5 al cuadrado, que es 25. La raíz cuadrada de 169. Así que podemos concluir que r es igual a 13. Ahora, para hallar el ángulo z, podemos usar la ecuación de la tangente sobre este ángulo porque sabremos que será igual a y entre x. Si queremos despejar el ángulo, sabremos que el ángulo será igual a la tangente elevado a menos 1 de y entre x. Sustituyendo por los valores correspondientes, la tangente elevado a menos 1 de 5 entre 12 es igual a 22,6. Así que el ángulo es exactamente 22,6 como hemos visto. Y así es como pasamos de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. En resumen, para pasar de cartesiano a polar, sabemos que r será igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y para hallar el ángulo, sabemos que será igual a la tangente elevado a menos 1 de y entre x. Vale, pero ahora te estarás preguntando, bien, ¿y cómo lo hacemos en el sentido contrario? En ese caso tenemos un triángulo que sabemos que tiene una diagonal de 13 y un ángulo de 22,6. Para resolver x vamos a usar otra función trigonométrica. En concreto vamos a usar la función del coseno, que nos dice que el coseno de un ángulo será igual a x entre la diagonal. Si reagrupamos para despejar x, tendremos que esto es igual a 13, que es la diagonal, multiplicado por el coseno del ángulo, que es 22,6. Todo esto que estamos explicando es para que entendáis la diferencia entre cartesiano y polar, pero no me quiero meter de lleno en la parte trigonométrica. Dicho esto, para resolver muchas de estas ecuaciones podéis hacerlo directamente con una calculadora que tiene la función del coseno, del seno, la tangente, etc. Ahora bien, no está de más aprender trigonometría. Si estáis interesados en aprender sobre trigonometría, podríamos hacer otros vídeos sobre ellos. Decídmelo y podemos crear unos vídeos específicos sobre ello. Si hacemos el cálculo, básicamente esto nos va a decir que es x igual a 13 multiplicado por, y el coseno de 22,6 es 0,923. Así que x será igual a 12,002, etc. Lo cual se redondea a 12. Para calcular y vamos a utilizar la función del seno del ángulo, que nos dice que es igual a y entre la diagonal. Y aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir el ángulo, que es 22,6, será igual a y, que en este caso es nuestra incógnita, dividido por r, que es 13. Si despejamos, y nos da que será igual a 13 multiplicado por el seno de 22,6, es decir, y igual a 13 por 0,391. Por tanto, y será igual a 4,996. Redondeado, 5. Por tanto, y es igual a 5. De nuevo podemos resumir que para pasar de polar a cartesiano tenemos las siguientes fórmulas. Para hallar x solo tenemos que resolver r por coseno del ángulo. Y para hallar y solo tendremos que calcular r por el seno de ese mismo ángulo. Ahora que hemos aprendido la diferencia entre el plano cartesiano y el plano polar, podemos ver cómo representar los números complejos utilizando el plano polar y por qué eso nos va a ser más eficiente. Pero antes, si quieres seguir aprendiendo sobre las matemáticas necesarias para computación cuántica, no olvides suscribirte al canal. Ya hemos visto en los vídeos anteriores que un número complejo z se representa en la forma a más b por i. Podemos representar un número complejo en el plano cartesiano colocando a una altura concreta con respecto al eje y a una distancia concreta con respecto al eje x. Para representarlo en su forma polar necesitamos la hipotenusa. Hemos visto también que esto genera un ángulo alfa. Y hemos visto que y lo podemos calcular como r por el seno del ángulo y x lo podemos calcular como r por el coseno del ángulo.
Si no habéis visto los vídeos anteriores, os recomiendo que les echéis un vistazo para entender los conceptos que vamos a explicar a continuación. Si recordáis de los vídeos anteriores, hemos visto que R realmente es el módulo de Z. Esto quiere decir que para un número complejo, Y lo podemos calcular también como el módulo de Z multiplicado por el seno de su ángulo. Y lo mismo ocurre con X, podemos calcularlo como el módulo de Z multiplicado por el coseno de su ángulo. Hemos visto también en los anteriores vídeos que X está representado en el número complejo por A y que Y está representado en el número complejo por BI. Por tanto, podremos representar Z en lugar de como A más BI, como X más YI. O dicho de otra forma, Z será igual al módulo de Z multiplicado por el coseno del ángulo más el módulo de Z multiplicado por el seno de su ángulo multiplicado por Y. Y esta fórmula la podemos simplificar un poco más extrayendo el módulo en estos dos términos. Por tanto, el módulo de Z multiplica a la suma del coseno del ángulo más el seno de Z por Y. ¿Os acordáis que al principio de este vídeo hemos hablado de la fórmula de Euler? Echar para atrás y mirarla otra vez. O bueno, tampoco hace falta, os la puedo poner aquí. E elevado a Y por X, hemos dicho que era igual al coseno de X más Y por el seno de X. Bueno, esto significa que si sustituimos la X por el ángulo Z, esto tendrá que ser igual al coseno del ángulo Z más Y por el seno del ángulo Z. ¿Os suena haber visto esto en algún sitio? Efectivamente, aquí. Así que podemos concluir que Z es igual al módulo de Z multiplicado por E elevado a Y por su ángulo. En conclusión, esta es una forma mucho más compacta y, aunque no lo parezca, más sencilla de representar un número complejo en su forma polar. Y hay que tener en cuenta que Z es el ángulo en radianes entre el eje real y el número complejo en el plano complejo. Al ángulo Z se le conoce como el argumento del número complejo. Y además Z lo podemos calcular de otras formas. Podemos calcularlo también usando la arcotangente de A entre B. Se puede también calcular como el arcoseno de B entre el módulo de Z y se puede calcular como el arco coseno de A entre el módulo de Z, siempre considerando que Z está en su forma A más B por I. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Con todo esto que hemos aprendido, ¿sabrías decirme cuál es la fórmula polar de 5 menos 5i? Lo primero que vamos a hacer es calcular el módulo de Z, que hemos visto que es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Por tanto, es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 25 más 25, que es por tanto la raíz cuadrada de 50. El argumento o el ángulo Z, podemos utilizar alguna de las fórmulas que acabamos de ver. Por ejemplo, el arco tangente de A entre B. Así que esto será igual al arco tangente de 5 entre menos 5. O sea, el arco tangente de menos 1. No vamos a entrar en estos cálculos trigonométricos, pero por ahora créete que el resultado es el siguiente. Esto será igual a 7 por el número pi entre 4. Así que el número z lo podemos representar como 5 menos 5i en su forma cartesiana, o podemos representarlo también como el módulo de z multiplicado por e elevado a i por z. Así que z será igual a la raíz cuadrada de 50 multiplicada por el número de Euler elevado a i multiplicado por 7 pi entre 4. Y esta será su representación polar. Con esto hemos terminado de ver algunos de los conceptos principales de los números complejos. No son todos, por supuesto, así que si quieres dominar esta materia, te recomiendo que intentes profundizar un poco más en ella. No obstante, si has seguido los últimos vídeos, tienes los conceptos principales sobre los números complejos
que necesitas para dar tus primeros pasos en computación cuántica. Pero eso no significa que ya dominemos las matemáticas necesarias para ello. La computación cuántica requiere principalmente una muy buena base de álgebra lineal. Y eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Así que prepárate para adentrarte en el maravilloso mundo de los vectores y las matrices. Nos vemos en el siguiente vídeo.